Bueno, la familia Moreno Maldonado y a Francisco y su señora madre se une también Magli y el señor Oscar Torres. Bienvenido, qué bueno tenerles por aquí. Y bueno, mi consiervo, pastor, amigo de más de 14 años de amistad, que he estado muy vinculado a esa comunidad de la gracia, como se llama su iglesia, el pastor Roberto, su esposa Luisa, levántense, sus hijos que están con nosotros, Rebeca y Robert, porque Dionita está viajando. Pastor, hace rato se pasó allí en las diapositivas el evento de la confraternidad. Es un bonito tiempo y una oportunidad para testificar unidos como iglesia toda de San Antonio. Ustedes saben que pues este pueblo necesita de la luz del Señor, más que ningún otro pueblo. Así es que bueno, toda la confraternidad, todas las iglesias están haciendo ese esfuerzo. Traen bandas para los jóvenes como Jaciel, una banda que ya está fuera del país tocando por todos lados, y va a haber palabra, va a haber pues evangelismo. Todas las iglesias pueden hacer sus tratados, entregarlos allí. Es un buen momento, así que hoy que veo muchos jóvenes aquí, pues no se pierdan eso, porque de verdad el énfasis que quiere hacer, creo que todas las iglesias ahorita, Efraín, como tú lo dijiste, los niños, los adolescentes y los jóvenes. Hacia allí creo yo que hay que enfilar la batería. Así que gracias y sigan adelante. Ellos están en la Parmalat desde hace 14 años. Saludos al pastor Adán Natas, imagino que están en Estados Unidos, ¿no? Sí. Saludos a él. Bueno, mis amados hermanos, hoy comienza el mes de septiembre. La convención siempre tiene este tiempo para hablar de la Biblia, y creo que hasta aquí nos ha ayudado el Señor y lo va a seguir haciendo. Pero también ustedes saben que durante el mes pasado, o sea, hasta ayer prácticamente, estuvimos hablando de lo que implica ser un discípulo del Señor, y en ello basamos pues los 4 domingos, basamos también parte de la escuela dominical y basamos también los devocionales que solemos hacer. Y creo que no debemos cansarnos en estudiar sobre el tema, en ver qué es un discípulo, todas las implicaciones que tiene, lo que significa ser un discípulo, pero sobre todo las responsabilidades que tiene el discípulo, que no sé si llegamos a tocarlas todas, pero vamos a seguir ahondando en eso, no se preocupen, cada vez que podamos. Creo que el Señor nos llamó a eso, a ser discípulos. Lo dije en su oportunidad, más de 268 veces aparece la palabra discípulo, mientras que cristianos, creyentes, aparecerán, no sé, ni 5, ni 10. Entonces creo que el Señor quiere es discípulo, y sobre todo siervo, ¿no? Entonces podemos juntar los dos significados: discípulo, siervo, líder, siervo. Siempre la palabra siervo tiene que estar allí al lado. Entonces decíamos pues que como se viene el mes de la Biblia y como estamos terminando el mes del discípulo, queremos utilizar ese texto que leímos como una bisagra, porque si ustedes se dan cuenta, habla de las dos cosas: habla del discípulo y habla de permanecer en la palabra. Creo que pues eso va a ser importante, y en este mes sobre todo debemos buscar y sumergirnos en la palabra del Señor y ver qué tiene o qué dice ella de sí misma. Por ejemplo, que esa esencia de todo lo que significa la palabra del Señor sirva de base firme para nuestra vida y para nuestra relación con el Señor. Me van a regañar por allí mi doctora, pero me estoy adaptándolo ya, sí, me va a ser difícil. Que sirva también como fundamento para nuestra actitud, que sirva también como elemento de conocimiento, de pensamiento, de entendimiento, y entendiendo en nuestros corazones lo que la palabra dice de sí misma, que conocemos todos, que dice que es inspirada por Dios, que es útil, que enseña, que reprende, que instruye, que capacita, que es viva, que es poderosa, que es una espada que corta, que definitivamente es lámpara a nuestros pies. Entonces el discípulo tiene que estar consciente de toda esta verdad y tiene que arraigarse y cimentarse en esa verdad para poder ser un discípulo como quiere el Señor. No se puede concebir un discípulo fuera de la palabra del Señor. Y el texto de hoy combina, como lo dije, ambos temas. Juan 8, capítulo 31, verso 32, y es allí donde vamos a basar el sermón. Nos narra que Jesús, dirigiéndose a los judíos que habían creído en Él, y nos vamos a detener allí, eran creyentes, estos judíos. Pero entonces Él les dice, si se mantienen fieles a mi mensaje,
fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces un discípulo genuino, digamos un discípulo verdadero, permanece fiel a la palabra del Señor. Otra versión dice, se mantiene fiel. El texto nos dice que él se dirige a esos judíos precisamente que habían creído en él. Pero cuando usted lee el texto, todos esos versos siguientes, usted va a ver allí con profundidad que esas palabras sugieren que no habían creído totalmente en él, o al menos no en el estándar que Cristo pide, o al menos no con el estándar que Cristo demanda de un creyente. Recuerden que decíamos el domingo pasado que ese es el primer paso que da el discípulo. Cree, primeramente un creyente, pero después debe pasar al nivel de discípulo. Entonces en este desarrollo del sermón vamos a ver más claro eso. Pero fíjense, este permanecer expresa la relación que hay entre Dios y su Hijo y la relación que debería existir entre los hijos que han creído en nuestro Señor Jesús y por supuesto en nuestro Padre Celestial. Pero también significa sostener, significa desde abajo, desde lo más profundo, y trae consigo realidades significativas como firmeza, fidelidad, constancia, resistencia, perseverancia, y significa también en el diccionario el que guarda fe, o fíjense ustedes, o es constante en sus afectos, en sus principios o en el cumplimiento de sus obligaciones, y esto me maravilló, y no defrauda la confianza depositada en él. Fíjense, también allí ya se empieza a ver y se deja ver el compromiso que tenemos como discípulos que permanecen fieles en la palabra. Y algunos sinónimos, por cierto, son leal, noble, honesto, confiable, fiable, honrado y sincero. Pero también permanecer y mantenerse es comprometerse a tener una relación permanente con su Señor. El discípulo entonces debe comprometerse al menos a dos cosas: a estudiar la palabra, sí, y mucho. Y en eso Luna, nuestra querida hermanita Luna, nos está dando ejemplos de aprender, de mantenerse en la palabra y de estudiar la palabra. Pero ahí viene el otro aspecto, y es vivirla, que allí es el desafío y la lucha, y ahí es donde todos estamos pues luchando y batallando. Pero si nosotros disponemos nuestro corazón, nuestra mente y nos enfocamos con disciplina, lo podemos lograr. Claro que sí se puede lograr. Pero entonces ese estudio de la palabra y ese hacerla viva y ese comprometerse, al menos también tiene tres cosas: comprometerse firmemente sin fluctuar, comprometerse fielmente sin variar y comprometerse consistentemente sin decaer. Firmemente sin fluctuar, como lo considera el escritor de Hebreos en su capítulo 10 en el verso 23, que nos invita a mantenernos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es decir, entonces, mantenernos sin vacilar, sin titubear, sin dudar, completamente fijos en algo, arraigados en algo, anclados en algo, y nosotros sabemos que eso lo dice el diccionario, pero en nosotros es anclados y arraigados en alguien, y esa es la gran diferencia. Mientras el mundo se ancla y se arraiga en algo, nosotros nos estamos arraigando y anclando en alguien, y ese es nuestro Señor Jesús, que ha muerto por todos nosotros para darnos bendición y vida eterna. Entonces nosotros, mis amados, tenemos que tener esa primera opción, pero también tenemos que estar fielmente sin variar. Fiel es ser consistente en sus afectos o en el cumplimiento de sus obligaciones como discípulos, y no defraudar la confianza depositada en nosotros, lo habíamos dicho anteriormente. Ahora, consistente sin decaer. Entonces es mantenerse en esa resolución tomada. Si ya todos los que estamos aquí hemos decidido ser discípulos del Señor, nosotros tenemos que mantenernos fielmente en esa resolución que hemos tomado y hacer eso una disciplina, y hacer de eso nuestra vida. Incluso toda nuestra vida debe estar centrada en permanecer fieles en la palabra y en ser unos discípulos del Señor. Entonces nosotros tenemos que entender parte de lo que está hablando este texto. Otra vez, un discípulo tiene que comprometerse a sostener y mantener una relación con el Señor. No sé si alguno recuerda esa prédica que hicimos, pues, de discípulo y creyente, porque aquí se deja ver este principio. Decíamos en esa oportunidad, no todo creyente es un discípulo. Y eso lo deja ver aquí el Señor, porque parece que el Señor dijera: mira, has creído,
está bien, ese es el primer paso, pero necesito que vayas al siguiente nivel. Necesito que pases a ser discípulo, que es algo que cada uno de nosotros tiene que tomar esa decisión. Fíjense ustedes, si nos quedamos en creyentes, ¿qué sucede? Somos presa fácil del enemigo, porque solamente hemos creído y solamente nos dedicamos pues a venir cada domingo, pudiera ser, o venir los miércoles, o incluso muchas personas que no, yo me quedo en mi casa, yo veo una predicación por internet, no sé, por la televisión, y creo que no se trata de eso. Yo creo que esa persona, ese creyente, si no se mete en el estudio de la palabra, si no vive la palabra, si no ejercita la palabra dentro de la congregación de creyentes donde vamos a ser probados en cada uno de nuestra actitud, de todo lo que es el fruto del Espíritu. Aquí es donde probamos si tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Entonces se necesita hacer vida de iglesia, se necesita hacer relación con nuestros hermanos, se necesita primero ir a la fuente que es el Señor para poder vaciarnos en nuestros otros discípulos a los cuales estamos enseñando, a aquellos que discipulan. Pero quiero recordarles que todos estamos llamados a hacer eso. Aunque en las iglesias hay gente que la dirección de educación pues capacita y la instruye y la envía a ser de maestros discipulares, cada uno de nosotros en la gran comisión somos llamados ¿a qué? A ser discípulos. Entonces, lo que sabemos de la palabra, a otros enseñamos. Repito, el que se queda en estatus de creyente y se queda rezagado allá sin estudiar la palabra, se hace presa fácil del enemigo y corre el riesgo, atención, la persona de ser usada por el enemigo para hacer de tropiezo a otro que sí está en la palabra. Pero eso no es lo más grave. Lo peor es que también puede pues hacer mella en las iglesias. Entonces ese es el énfasis que queremos tener: capacitación, estudio de la palabra, convivencia de hermanos, armonía de hermanos, gozarnos en amor, gozarnos en la verdad, disfrutar la adoración juntos, colectivamente, con alegría, con gozo. Eso es lo que soñamos. Amén. 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 Un solo amén, pero después si no entusiasmó ese amén. Gracias a Dios. Entonces es como, repito, como si el Señor le dice a estos judíos que habían creído, pero no con la fuerza y no con el estándar de la demanda del Señor, le dice, bueno, pasen a otro nivel. Y ahora sí la respuesta es, si permaneces fiel a mi palabra, y esa es la condición, entonces vas a lograr llegar a ser un discípulo. Ilustración en la Biblia es mucha. Si usted lee la galería de la fe, ahí están todos los hombres que permanecieron fieles a la palabra, que creyeron a la palabra del Señor, que por cierto, con sus imperfecciones, con sus pecados, con sus luchas, con todo lo que significaba, porque el Señor respetaba eso incluso, la personalidad de cada quien, pero las usaba cuando la persona entonces se sometía a Él, la usaba en beneficio de la iglesia, en beneficio de lo que ahora podemos disfrutar nosotros en un 2024, fue lo que esos hombres hicieron pues siglos atrás. Ahora, detrás de una condición hay una bendición, y es la que vemos en el punto siguiente, porque ese discípulo que primeramente ha creído y que pasó a ese segundo nivel de discípulo y empieza a permanecer en la palabra, entonces conoce la verdad. Un verdadero discípulo, punto 2, conoce y sigue la verdad. ¿Por qué digo sigue la verdad? Bueno, porque la verdad es Cristo. Él dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Y esa verdad solo se conoce porque como es una persona, no es una filosofía, no es un significado, no es una palabra, sino un hombre, y es Jesús. La verdad solo la vamos a conseguir en una relación personal con el Señor Jesús. Que está revelado en la palabra, sí, y que allí lo descubrimos, y que allí lo vemos actuando, obrando, pero no nos quedemos allí, porque podemos conocer la palabra de memoria. Y eso no significa que vivas una relación personal con Jesús. Entonces mi invitación hoy en este punto es, vamos a conocer a Jesús de una forma íntima. Lo vamos conociendo, mi querida Moreno y Maldonado, lo vamos conociendo en la palabra, nos vamos enamorando, pero después en esa relación vamos viviendo lo que Jesús es y lo que Jesús quiere y lo que Jesús demanda de mí para ser como Él, para llegar a ser como Él.
para llegar a la estatura de ese varón perfecto. Entonces, mis amados, en este primer paso, mantener una relación personal, relacional, con quien digo ser la verdad. Por supuesto, entonces que lo vamos a conseguir en la palabra, eso queda claro. Ahora, no es tanto como conocer la verdad, no es tanto como entender la verdad, sino es vivir la verdad. Porque Jesús es la verdad verdadera o la verdadera verdad también. Entonces nosotros tenemos que tener esa secuencia en mente. Y sobre todo tenerla con estas personas que llegan por primera vez y que creen en el Señor, como mi querido Alberto. El primer paso creyó en el Señor, segundo paso buscó discipularse, buscó aprender del Señor. Vengan a su escuela dominical, siguen aprendiendo del Señor en cada predicación, cada domingo. Empieza esa relación con su maestro, aprende de Él, conoce la verdad, pues Él es la esencia completa y eterna de la verdad. Y allí viene el tercer punto. Dice el texto que una vez que hayamos hecho todos esos pasos, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Entonces un discípulo verdadero es completamente libre. Aunque más adelante Jesús enfatiza libre de qué, y vamos a ver allí que es, bueno, libre del pecado, por ejemplo, pero hay algo más importante que subyace allí en el texto, y en mi opinión es libre de la religiosidad. De la religiosidad. ¿Por qué? Porque esos judíos creían que la ley mosaica hacía libre al hombre. Y era tanta su, ¿cómo digamos? Su fijación a la ley. Y era la ley. Entonces, en mi opinión, están poniendo la ley por encima de quién es la ley, la palabra por encima de quién es la palabra, porque Él es la palabra que existe antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿la palabra es importante? Sí, pero nunca va a estar por encima de Jesús, porque Él es la palabra eterna, Él es el verbo hecho carne. Entonces hay que tener ese cuidado. Entonces ellos creían que esa ley mosaica hacía libre al hombre, cosa alejada de la realidad, pues la ley o el conocimiento de la ley en sí misma no puede ni tiene poder para liberar al hombre, porque el Padre le otorgó el poder solo a ¿quién? A Jesús, y lo vemos en Lucas 5, capítulo 24. Digo, solamente el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, y allí es donde le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces lo cierto, mis amados, es que al igual que la verdad es una persona, y ya lo dijimos, no es una letra, no es una ley, la única verdad absoluta es la persona de Cristo. Así que también en Él tenemos redención, justificación, perdón de pecados, vida eterna. Amén. Entonces esa vida eterna, ese perdón, esa justificación, esa redención solo está en una persona. Por eso mi interés es, desde hace mucho tiempo, o por lo menos desde este año, que he estado enfocado mucho en la persona de Cristo, en la doctrina de Cristo, y creo que voy a seguir allí hasta que el Señor venga, porque allí está la esencia de nosotros como discípulos, como creyentes, como cristianos, como usted lo quiera poner, es conocer quién es Cristo, qué hace Cristo en tu vida, cuál es el estándar que quiere Cristo, y tú vivas como Cristo, intenta vivir como Cristo para que seas testimonio a otros, y que cada paso que tú des en tu vida, cada pensamiento, cada palabra, sea para glorificar el nombre del Señor. Y solo lo vamos a lograr conociéndolo a Él, viviendo en Él, imitándolo a Él y teniendo una relación de comunión constante con Él. Ahora bien, obtenemos las dos cosas antes mencionadas y por ende somos libres. Al contrario de esos judíos creyentes que eran presos de sus tradiciones, de sus creencias, de su paradigma religioso, y ponían a Abraham por encima del Señor. Fíjense qué osadía. De hecho, más adelante, cuando ustedes lo lean esta tarde en sus casas, van a ver cómo le recriminan al Señor y le dicen, ¿acaso tú eres más importante que nuestro padre Abraham? Bueno, el Señor le contesta lo que yo le dije: antes que Abraham existiese, yo soy. Y podría decir el Señor hoy eso también de la palabra: antes que la palabra existiese, yo soy. Juan 1:1. Amén. Entonces, recapitulando un poquito, sobre todo lo que dijimos en este mes, dijimos tantas cosas, ¿verdad? Pero para recordar al menos las que yo traje en esa oportunidad. Un discípulo es un llamado. Ya sabemos que hemos sido escogidos cada uno de nosotros por el Señor para ser sus discípulos. Ahora queda decidir de nuestra parte si lo queremos ser, y sobre todo si queremos comprometernos a lo que implica ser un discípulo.
Pero un discípulo debe crecer y capacitarse, ya lo decíamos, para cumplir la obra del Señor. Él nos ha preparado obras de antemano, pero también nos capacita a través del Espíritu Santo y a través de su palabra, y para ello ha escogido personas pues, que conocen la palabra y que se encargan de eso. Pero un discípulo se parece a su maestro, andar como él anduvo, imitar, decía el Señor, decía Pablo. Un discípulo muestra humildad siempre. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Un discípulo es ante todo un siervo del Señor. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y si lo hizo nuestro Señor, pues cuánto más nosotros. Y esas marcas le anexamos en ese sermón de esa oportunidad, pues la decisión consciente de ser un verdadero discípulo, uno comprometido, uno que esté dispuesto y disponible, uno que dé testimonio fiel de su Señor, uno que guarde su palabra, uno que ame. Lo leíamos, Luna leía el versículo como lo expresaba de memoria, porque en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Estará viendo la gente de San Antonio, pastor, el amor de la iglesia, de nuestros hermanos. Tendríamos que hacernos esa revisión, porque no viene más gente a la iglesia. Es posible que no estemos dando del todo un amor, y ya vamos a ver incluso en lo que incluye la libertad, para qué puede usarse. Entonces, hoy dijimos a todas esas marcas y a todo eso que le anexamos del compromiso, hoy anexamos entonces permanecer fiel a la palabra, conocer y seguir la verdad. Mario, muy importante, conocer la verdad que está en la Biblia, pero seguir esa verdad que es Cristo. Y pues ser libre, no solo de pecado, sino, atención y pónganme cuidado, de la religión vacía, que ustedes saben y nos dice la Escritura que tenían los fariseos, y que nosotros hoy tenemos que cuidarnos de eso mismo, porque si el Señor varias veces los denunció, los atacó, los reprendió, tenemos que aprender, ¿verdad?, de lo bueno, y también cuando el Señor utilizó esas frases tan duras, y tenemos que hacer esa reflexión. Wow, estaré yo aquí en este renglón, entonces ¿qué hago? Me arrepiento, le pido perdón al Señor y vuelvo al camino. Y el camino es gloria a Dios. Entonces fíjense lo que coloqué aquí, porque la única verdad, que era el Señor, quien dijo ser la verdad, estaba frente a ellos. El único camino al Padre estaba frente a ellos. La única verdad que trae redención, justificación, perdón y vida eterna estaba junto a ellos. ¿Y saben cuál es mi mayor preocupación? Que nosotros caigamos en eso. Y nosotros menos tenemos que caer en eso, porque tenemos el Espíritu Santo, que nos conduce a verdad, nos redarguye y hace todo lo que ustedes saben que es la obra del Espíritu Santo. Entonces no nos podemos dar ese lujo de caer en religión vacía, en paradigma, en tradiciones, en filosofía, en cualquier cosa que no sea la verdad eterna y perfecta que es nuestro Señor Jesús. Y una libertad, quiero decirles, una libertad que sea proclamable, una libertad que sea totalmente proclamable. Decía yo que esa libertad que tenemos en Cristo Jesús nos debe permitir a nosotros también no expresar un evangelio que ata, por lo menos, un evangelio que oprime, un evangelio que dice no a todo. No, nosotros tenemos que enfatizar es que el Señor Jesús mismo dijo que Él y su persona y su evangelio traía libertad. ¿A quién? A los cautivos. Y también dice 2 Corintios que el Señor, quien tiene el Espíritu del Señor, tiene libertad. Repito, ahora tampoco la vamos a usar para libertinaje. Eso también Pablo se encarga de eso en sus textos. Pero sí nosotros tenemos que tener cuidado en tratar, en la medida de nuestras posibilidades, de buscar la forma de empezar a vivir esa verdad, buscar la forma de empezar a mostrar esa verdad, de buscar la forma de enamorar a otros con esa verdad, que es el Señor Jesús. Pero también a esas personas, mi querido Francisco, cualquier condición que se tenga, sea física, sea emocional, sea espiritual, esa verdad el Señor ha prometido que nos hará libres. Esa verdad que el Señor promete nos va a hacer
hombres de Él, y todo hijo de Él está sellado por el Espíritu Santo, según Efesios 1:13, y tiene esa libertad. La condición que tengamos, mis amados, porque venía reflexionando en eso, esta semana ha sido muy fuerte, al menos para muchos de los que estamos aquí, pero muy, muy fuerte, muy cargada, no solo de trabajo para el Señor, sino cada uno en sus ocupaciones, cada uno viviendo sus realidades, sus sentimientos, sus desafíos económicos. Una semana cargadísima, y la palabra misma, gracias a Dios, nos dio esa paz, ese gozo de decir: hey, espérate, si estás cimentado en Él, sí, el cansancio existe, pero Él te renueva. Sí, la depresión o la tristeza existe, pero Él te llena de gozo y de alegría. Sí, la escasez existe, pero Él ha prometido que ninguno de sus hijos mendigará el pan. Entonces hay que empezar a vivir, afianzarnos en la palabra, en lo que significa la persona de Cristo, mi querido José Plaza, y seguir ese camino. Fuiste a otros caminos, no te parecieron, porque usaron púlpitos para otras cosas, pero ha venido una iglesia que se predica a Cristo y es responsable en eso, y te enseña a Cristo, y te ayudaremos, cada uno de estos hermanos que tú ves aquí, con clanas blancas, con poco cabello, te va a tratar de conducir y de llevar a Cristo, mi amado. Así que bienvenido. Miren, amados, quisiera hacer, mientras vamos preparándonos para la Santa Cena, yo quiero que se queden sentaditos ahí, perdón. Ay, se me fueron los jóvenes, ¿vale? ¿Dónde están? Bueno, les había dicho que se quedaran aquí desde el viernes. Bueno, ahí estamos comenzando con el pie izquierdo. Vamos, por favor, párense los que trabajaron en la escuela dominical, en la escuela bíblica vacacional, párense, vénganse para acá. Vénganse. Vénganse. Miren, amados, ya, aquí viene Isabela, ya por ahí viene Alessandra, siempre con Isabela o Alessandra. Miren, amada iglesia, ¿por qué hacemos esto? Ya ustedes escucharon las acciones de gracia, ¿verdad? Cargadas de una emoción, de un sentimiento, pero va más allá de eso. 50 niños y 30 servidores y otros tantos más pasaron estos 3 días por aquí, por la iglesia. Ustedes imaginarán el desafío que eso conlleva. Ahí, por favor, vengan. Lástima que no está José. ¿Están ahí? Mis amados, fuerte el trabajo, pero la alegría y la satisfacción que esos niños recibieron una semilla, recibieron la palabra del Señor y entendieron cómo entró el pecado al mundo, pero también aprendieron de un Daniel cómo proponer en su corazón mantenerse firme de no contaminarse. Entonces vamos a orar siempre para que esa semilla sembrada en esos niños permanezca, se germine y dé fruto cuando fuere su tiempo. Yo quiero darle las gracias muchas a esas mujeres que estuvieron en la cocina. Mi esposa la llama la chef del Señor. De verdad, gracias a los que ofrendaron, porque déjenme decirle, Efraín se quedó corto. La comida que se logró, dadas sus ofrendas y sus insumos, fue de excelencia, fue de calidad, de demasiada calidad. Entonces los niños, ¿verdad? Ustedes no lo saben, pero vinieron niños de bajos recursos, de muy bajos recursos, que probablemente no han visto eso, pero lo vieron. Pero más que eso, vieron el amor de ellos. Cada maestra que estuvo en sus áreas enseñando manualidades, estudio de la palabra y los juegos. Y allí es donde quiero destacar el papel de los jóvenes, que queríamos orar por ellos. Por eso les dije que vinieran todos, no todos vinieron, pero amados hermanos, no solo en esta iglesia, en muchas iglesias, y Roberto lo sabe, se ha perdido varias generaciones de jóvenes que ya no lo vemos de grande en las iglesias, como vemos a los que están aquí, que nacieron de ese evangelio de los 70, de los 80, que se fundamentaba en la palabra, vigilia, oración, palabra. Bueno, quizás no sé dónde nos desviamos, en actividades, en recreaciones, y tenemos que volver a la palabra. Y yo hoy primero quiero orar por los jóvenes, pero yo le voy a lanzar un desafío hoy a los jóvenes, porque quiero comenzar con ellos una escuela de liderazgo, con ellos y mi persona, para formarlos, instruirlos, porque conozco de la materia, al menos en teoría. ¿Para qué? Para que junto a ellos
y mi persona que se está estrenando en este oficio de tanta responsabilidad, podamos construir y seguir trayendo jóvenes. Y ellos demostraron, Isabela, Alessandra, estos niños, Winston, que está nuevo en la iglesia, está sirviendo. ¡Qué bueno! Nuestro querido Rojas, y también Maximiliano. Hace poco fue un niño que estuvo en la escuela, ya era líder, ya estaba allí liderando. Entonces, lo que vimos estos 3 días fue algo que nos da una esperanza maravillosa. Así es que yo quiero que le den un aplauso más fuerte que el que dieron en el campo. Mención especial nuestro hermano José, porque bueno, dejamos las cosas como todo, cuando el muchacho se riega toda la comida. Pero bueno, Joséito también y Anaí se iban a dar. Keila, un aplauso para Keila Moreno. Así se la cansaba que venía. Y hasta estas horas de la noche, 9:30, 8:30. Entonces, bueno, vamos a orar por todos ellos, dándole gracias al Señor, y nos vamos a enfocar en estos jóvenes, en los que tenemos esperanza, Isabela. Tenemos mucha esperanza. Amén. Por allí me dijo ya un pajarito que quiere ser maestra incluso de escuela. Te vamos a formar para que lo seas. Porque ya tiene el corazón, y Dios lo que ve en el corazón dispuesto. Y después pensar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por nuestra unidad infantil dirigida por Keila, por ese gran ministerio que les ha otorgado. Cada año con pasión hace esta belleza de decoración, y más allá de la decoración, lo que es la calidad de la enseñanza que se imparte. Gracias por cada dador alegre que ofrendó no solo su dinero, sino estos siervos que ofrendaron su tiempo y sus dones y sus talentos para vertirse en esos niños. Creemos que tú vas a hacer la obra en ellos, creemos que tú vas a hacer crecer en los corazones de estos servidores aún más el deseo de servirte y de agradarte, de ser discípulos tuyos. Queremos pedirte una bendición especial para estos jóvenes, Señor. Queremos que cuando nosotros estemos más viejos, verlos aquí a ellos liderizando tu iglesia, siendo los directores de educación, de adoración, de proclamación, y por qué no, pastoreando también, Señor, porque nosotros queremos dejarle esta iglesia precisamente a ellos. Gracias, tú vienes por tu iglesia, Señor, aquí está. Esta es tu verdadera iglesia, esta que te sirve, esta que te ama, esta que proclama, predica, estudia la palabra del Señor. Gracias por cada uno de los 5 directores, de los 5 ministerios de esta iglesia, Señor. Proclamación, hermano René, educación, Soraya Serpa, adoración, Dianita Rusante, servicio, Elizabeth Enias, y compañerismo, Catherine de Girón. Gracias por ello, y de allí para abajo todas las redes jóvenes, matrimonios, varones, audiovisuales, sonido. Aquí está tu iglesia, esta es tu iglesia, y está bella, y por ella es que hay que luchar, orar y trabajar para que siga siendo así, y aún más dar testimonio afuera de que esta es la primera iglesia de San Antonio de los Altos, un faro de luz en este municipio. Amén.